¿no es cierto? Labor. No, sería otro paciente, pero no este. Entonces vuelvo a armar mi dibujito y pongo aquí la motoneurona y vuelvo a pensar en otra hipótesis que me explique este cuadro clínico. Este paciente, cuando yo lo interrogo, me ha dicho a mí que viene con este problema de parálisis en su cara, en sus miembros, y que evolucionó de manera crónica. Evolucionó de manera crónica. Y yo solamente encuentro problemas de motoneurona central y de motoneurona periférica, y no hay ningún otro tipo de trastorno. Entonces, paciente de 60 años, con una enfermedad crónica, donde solamente hay daños de primera y segunda neurona, y este cuadro clínico, ¿con qué enfermedad puedo asociar? Claro. O sea, este es un paciente con ELA, otra forma de presentarse el ELA. La misma enfermedad se va a presentar con múltiples rostros de acuerdo a cuáles motoneuronas están afectadas, cuáles primeras y cuáles segundas. ¿No es cierto? Efectivamente, si están alteradas, sufrieron un proceso de degeneración, estas motoneuronas, y las que están en la corteza que van para aquí, el paciente va a tener clínica debida a la degeneración de estas neuronas y de estas neuronas, y será este paciente. Entonces yo lo único que puedo decir como diagnóstico sindromático anátomo-funcional es que tengo evidencia de daño de estas segundas neuronas por la parálisis flácida y evidencias de daño de la vía piramidal en algún lado por la hemiplegia derecha. Y como no encuentro por dónde meter una lesión, porque cuando la pongo me sale todo mal, ¿no es cierto? Y veo que el paciente tiene una enfermedad crónica sin trastornos sensitivos y qué sé yo, que solamente afecta a las neuronas motoras, me acuerdo del ELA si lo conocí antes. Si no lo conocí no me puedo acordar de nada. Pero como ya lo conocieron antes, se acordaron del ELA. Puede ser un ELA, efectivamente, una enfermedad crónica, sin trastornos sensitivos, que afecta a las neuronas motoras y primeras y segundas, eso puede ser un ELA. Para aquellos que leyeron el Harrison, y vuelvo con la cuñita, ¿no? Para que lean la patología médica, hay un montón de datos que este paciente tiene. Si ustedes sospechan ELA y leen el ELA en Harrison, va a haber un montón de datos del Harrison que va a ir en favor o en contra de que sea ELA. Por ejemplo, el Harrison les dice a ustedes, o el profesor de patología médica, o el neurólogo que les dio la clase, o que les enseñó un caso que hay por ahí dando vuelta y que él se los mostró, le dice, mire, nunca diagnostique ELA, o sea, esa enfermedad degenerativa de las neuronas, si no están afectadas la primera y las segundas neuronas en alguna parte, dando clínica en alguna parte del cuerpo. Porque si es solo daño de primera neurona o solo daño de segunda neurona, crónico, sin trastorno sensitivo, ya no se llama ELA, es otra enfermedad de la motoneurona, primera o segunda. Le dice más, si usted tiene daño crónico de la primera y la segunda neurona sin trastorno sensitivo, pero están afectados los núcleos oculomotores, no es ELA. O sea, ¿por qué es así? No lo sabemos, pero la experiencia ha dicho que cuando se afectan los núcleos oculomotores, no se ponga a diagnosticar ELA porque es otro proceso. Entonces, ¿qué les quiero decir a ustedes? Que cuando sospechen que es ELA, como en este caso, vayan y busquen, lean de nuevo el ELA, y efectivamente todo lo que este paciente tiene y lo que no tiene, va en favor de ELA. Bueno, muy bien. Y ahora una pregunta final, a ver si me entendieron o no. Está bien, plantearon una hipótesis, la hipótesis no cuadra mucho, la que hicieron, pero al final dijeron, bueno, si es daño de primera y segunda neurona, enfermedad crónica, sin trastornos sensitivos, pudiera ser un ELA, y efectivamente esa es la posibilidad en este paciente como diagnóstico etiopatogénico. Pregunto yo ahora, este paciente, ¿qué tiene?
¿una hemiplegia directa o una hemiplegia alterna? Pregunto. ¿Es una hemiplegia directa o es alterna? Ahora, decíamos que una hemiplegia directa apunta a daño de primera neurona supratentorial. Y eso es cierto. Pero en este caso no es cierto. Decíamos, una hemiplegia alterna apunta a daño de segunda neurona en tronco. Pero la palabra alterna exige que el daño de la segunda neurona esté del otro lado con respecto a la parálisis corporal. Entonces, de acuerdo a estas definiciones, esto no es ni directo ni alterno. Entonces, ahí termino con algo que les quiero decir y que espero que lo aprendan, y es lo importante. Lo importante no es el caso clínico, sino la conclusión y lo que se deriva de este caso clínico último, o de los que he presentado hoy. Miren, nosotros decimos muchas cosas en medicina que son muy buenas para un primer acercamiento al problema. Y es buena por muchas razones, porque nos orienta y porque en general la mayor parte de los pacientes se comportan de acuerdo a esas líneas de orientación. Cuando ustedes tengan una hemiplegia directa, es casi seguro que va a ser una lesión supratentorial, excepto en este caso que es raro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no podemos decir que sea directa. Para ser directa, la parálisis facial tendría que ser de tipo central, y no es de tipo central, es una lesión facial de tipo periférica. ¿No es cierto? Eso no invalida esta aproximación, pero les hace ver que todas las cosas que decimos son aproximadamente ciertas, pero que hay pacientes que escapan a esa aproximación primera, que es cuando aprendemos la medicina de esta manera. Entonces, aprender la medicina es decir, hemiplegia directa es supratentorial primera neurona, hemiplegia alterna es segunda neurona y es tronco, eso es válido, pero no siempre es válido. Y les he puesto un ejemplo, lo hemos analizado, y ustedes llegan a la conclusión que no se puede hablar ni de directa ni de alterna. Simplemente decir qué es lo que pasa y buscar la etiopatogenia. ¿Entendieron eso? Entonces, cuidado, no es que esto esté mal como aproximación, pero no es suficiente. El neurólogo sabe esto. Y si yo les enseño la medicina a ustedes solamente por estas aproximaciones groseras, van a aprender medicina y van a andar bien en muchos casos, pero no van a andar bien siempre, porque no entienden la fisiopatología de los datos que obtienen del paciente. Y porque no siguen el esquema que les he enseñado. Ustedes con el esquema no deben pensar simplemente, si la hemiplegia es directa, ya está, eso es supratentorial. Sí, muchas veces, la mayor parte de las veces, pero cuando no lo es, el paciente se los va a decir, mire, no me diga que es directa, no me diga que es supratentorial, porque tendría que tener la parálisis en la mitad inferior de la cara derecha y tendría que ser espástica esta parálisis. Entonces el paciente les va a decir, cuidado. Claro, si le saben preguntar, si lo saben examinar, si le saben hacer un buen interrogatorio. Bien. Termino con un dibujito que puede ser, y ustedes me le ponen dónde está la lesión. Esta es la cara del paciente, estos son los ojos, la nariz y la boca. En este paciente es así. O sea, la comisura bucal está jalada hacia arriba y puede mover bien sus músculos orbiculares. No pongo ningún daño, o sea que el problema está aquí. Y tiene hemiplegia espástica del lado derecho. Este es el paciente 1. Este es el paciente 2. El paciente
y tiene hemiplegia espástica de este lado. Y el paciente 3 es así. Perdón. Ya los que me van siguiendo saben cómo es el dibujo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay lagoftalmos. Lagoftalmo es que el ojo, el orbicular de los párpados no cierra y lagrimea. ¿Lagrimea por qué? Porque al caerse el párpado inferior, el conducto lagrimal queda abierto hacia afuera y no puede recoger las lágrimas que producimos normalmente para lubricar la córnea. Y no, por lo tanto, no pasan por el conducto lagrimal. El punto lagrimal está hacia afuera y el conducto lagrimal entonces no traslada al saco lagrimal y a la nariz, a la fosa nasal, ¿no es cierto? Y por eso las lágrimas que se producen normalmente se caen, porque no son recogidas y enviadas a la fosa nasal, que es lo normal. ¿Y la boca por qué? Porque está paralizada la lengua y la saliva que producimos no se deglute bien y chorrea un poco por la comisura bucal. Este paciente, y este también tiene aquí hemiplegia derecha espástica. Esto es hemiplegia espástica. Esto es hemiplegia espástica derecha, hemiplegia espástica derecha. ¿Dónde está la lesión en este paciente? ¿Dónde está la lesión aquí y dónde está allá? Esto es lo que ven en la cara, esto es lo que ven en el cuerpo. En el cuerpo ven lo mismo, hemiplegia espástica del lado derecho, hipertonía, hiperreflexia, etc. Pero la cara es diferente. Este tiene, ¿qué tipo de parálisis en la cara? Parálisis típica de primero, mueve la mitad superior de la cara, la mueve, pero la comisura bucal está jalada hacia arriba. ¿Qué indica eso? Y no la mueve, que es espástica. El tono está aumentado y jala la comisura bucal hacia arriba. Entonces, esto es una lesión, es una hemiplegia directa, supratentorial y posiblemente está en la cápsula interna en este paciente. ¿Está claro? Este paciente que tiene hemiplegia espástica en el hemicuerpo derecho, pero parálisis facial ¿de qué tipo? Flácida, porque hay lagoftalmos, hay pérdida de la motilidad en el orbicular de los párpados y en la comisura bucal. Este señor tiene entonces una lesión que daña las motoneuronas periféricas faciales en la protuberancia y el bulbo y tiene en alguna parte lesión de la primera neurona. Este es el último paciente que vimos, el de Lela. ¿Y este qué tiene? Este sí tiene una hemiplegia alterna. Hemiplegia derecha en el cuerpo del lado derecho, espástica en el lado derecho, y parálisis facial periférica en la hemicara izquierda. Aquí el paciente tiene la lesión a nivel del tronco cerebral. ¿A qué altura? Bulbo protuberancial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el médico tiene experiencia clínica, con solo ver a veces caminar al paciente, ya hace el diagnóstico. No hay ningún acto de magia, no es que sea un ser especial, es un hombre que rápidamente capta la información que el paciente trae al verlo caminar, al verlo hablar, al verle la cara y inmediatamente está haciendo sus diagnósticos anatomofuncionales. E inmediatamente pasa a discutir el diagnóstico etiopatogénico. Entonces, no es que el médico experimentado no haga el trabajo del diagnóstico anatomofuncional, lo hace igualito que nosotros, pero lo hace mucho más rápido. Lo hace de manera casi instantánea. Al ver al paciente ya tiene el diagnóstico sindromático anatomofuncional. Con solo verlo caminar, verle la cara, ya ha recogido los síntomas y signos, ha planteado la hipótesis, la ha probado y se ha quedado con el diagnóstico anatomofuncional. Perdón. Bueno. Y entonces discute con ustedes no el diagnóstico anatomofuncional, sino el etiopatogénico. No porque no hizo el trabajo conducente al diagnóstico anatomofuncional. Lo hizo tan rápido que para él no tiene mucha importancia discutirlo. Y pasa a discutir el diagnóstico etiopatogénico. Entonces tienen que prepararse porque así van a ver las cosas en la clínica. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, terminamos por hoy y seguimos el miércoles que viene.